Buenos días, Iglesia Esperanza para el Corazón. Hoy 15 de agosto continuamos con nuestros cultos dominicales. Recordemos que lo hacemos presencialmente y también a través de nuestros medios digitales. Tanto en Facebook y YouTube se estará transmitiendo este video. Y bueno, antes de comenzar me gustaría agradecerle a cada uno de ustedes por orar por mi familia y por mi salud. Gracias a Dios nos encontramos estables y primero Dios termine esta enfermedad que ha afectado a tantas personas. Sigamos orando por todos los que están en nuestras familias enfermos o familiares o amigos que están cerca, que están pasando por una situación difícil. Y bueno, vamos al estudio de su palabra. Les invito a que abramos Mateo 7 del versículo 13 al versículo 14. Hemos comenzado una nueva serie titulado Ruta, en donde aprenderemos a tomar un camino correcto, aprenderemos a tomar cuál es la decisión mejor para nuestra vida, qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Y bueno, antes de comenzar, iniciemos con una oración. Acompáñenme. Amado Padre, gracias porque eres bueno, eterno y amoroso. Gracias por tu misericordia y por lo que haces en nuestras vidas. Señor, gracias por estar ahí en cada momento. Te necesitamos. No somos nada sin ti, Señor. Te pido que tú seas quien nos apoye en este momento a saber escuchar tu palabra y que quita cualquier distracción que esté estorbándonos, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco por Cristo Jesús. Amén. Y bueno, empecemos dándole lectura al texto bíblico. Dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecho es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Bueno, quiero decirles que cuando comencé a hacer esta serie, me gustó el nombre de Ruta, porque ciertamente para llegar a cualquier destino hay que tomar una ruta, ¿verdad? Quiero decirles que yo soy una persona que se ha vuelto muy dependiente de la tecnología, al menos para llegar a algún lugar. En ocasiones mi papá me regaña mucho porque me dice que no sé al menos las calles principales. Dice, al menos tendrías que saber el nombre de las calles principales para poder llegar a algún lugar. Hoy yo le digo que no es necesario eso. Lo cierto es que la tecnología nos ha facilitado mucho las cosas y yo no necesito saber a dónde voy, sino necesito tener una buena ruta, un buen mapa que me trace el camino, ¿verdad? Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Nos marca nuestra ruta, nos marca cuál es nuestro camino que vamos a tomar. Ciertamente cuando vamos hacia un lugar, llegamos a un destino. Y eso es a lo que se refiere el texto bíblico. Dice que nosotros tomaremos un camino y ese camino que tomaremos nos lleva a un destino. Indudablemente, cuando tú tomas tu carro y vas hacia una dirección, llegarás a un destino. No importa si tú querías llegar al lado contrario, tu camino que tomaste te va a llevar a ese lugar. Pero no solamente pasa cuando manejamos, también pasa en nuestra vida diaria. Las decisiones que tomamos nos llevan a un destino, nos llevan a un camino. Hemos iniciado una nueva serie y decidí llamar la ruta a esta pequeña serie, ya que trata del camino que tomaremos a partir de hoy. No mañana y no ayer, hoy. Hoy tenemos que tomar cada uno de nosotros este desafío. Entendiendo que todo camino tiene un destino. Cada decisión, cada paso que damos nos dirige hacia un destino. La ruta que determinará el lugar a donde llegaremos. Miren, esto es importantísimo porque en ocasiones parece algo lógico, ¿no? Pues sí, si yo tomo la carretera hacia Toluca, es obvio que llegaré a Toluca. Pero lo cierto es que cuando se trata de nuestra vida, no lo vemos así. En ocasiones creemos que nuestras intenciones o nuestros deseos nos harán llegar al propósito o a la meta que queríamos. Y eso es algo equivocado. Ciertamente, si no tomamos la ruta adecuada, estaremos perdidos. Tu ruta, no tu intención, no tu deseo, determinarán tu destino. Los capítulos siguientes de Mateo tienen que ver con decisiones. Podemos decir que la conclusión del Sermón del Monte es: ¿qué decisión vas a tomar? Hemos sido desafiados durante todo el Sermón del Monte y es ahí donde Dios nos va a decir: ahora, ¿qué vas a hacer con lo que has aprendido? ¿Qué camino vas a tomar?
donde encontraremos dos puertas, dos caminos, dos grupos de personas, dos destinos, dos tipos de árboles, dos tipos de frutos, dos grupos que juzgan, dos tipos de construcciones, y podemos ver lo siguiente. Jesús nos hace ver dos caminos o dos rutas que debemos de tomar o seguir a partir de ahora. Pero debemos entender lo siguiente: hay dos caminos, pero solo uno podremos seguir. O sea, no hay vuelta atrás. Cuando tú tomas una decisión, muy difícilmente podrás remediar lo que sucedió. Y lo que nos enseña el texto bíblico el día de hoy es aprender a decir qué camino quiero seguir. ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Bueno, el Señor tiene dos desafíos para nosotros o dos enseñanzas claves. Vayamos a ellos. 1. Escojamos la ruta correcta. Escojamos la ruta correcta. Bueno, el pasaje nos habla de dos caminos o dos puertas. Podemos pensar que ambos caminos nos llevan a Dios. Lo cierto es que eso es algo erróneo o equivocado. Ciertamente ambos te prometen ir a Dios, pero no los dos te llevan a Dios. Cuando el pasaje bíblico te habla de dos puertas, una angosta y una estrecha, habla de que una te va a facilitar el camino. Por eso dice el camino angosto, ¿verdad? Y la otra va a ser más difícil o más complicado. El mismo texto bíblico nos remarca que no todo el mundo irá por ese camino. Y al contrario, el camino estrecho o angosto, ese camino, todo el mundo transita por ahí. Es donde todo el mundo quiere ir. ¿Por qué? Porque es fácil, es cómodo, de una manera superficial. Te hace pensar que cuando tomas una decisión no pasa nada, no sucede nada. Pero la realidad es que sí trae severas consecuencias a nuestra vida. Ciertamente hay dos caminos y solo una decisión. Podríamos decir de la siguiente manera: hay un camino fácil y un camino difícil. Fíjense lo que dice Proverbios 14:12. Hay caminos en el que el hombre le parece derecho, pero al final es un camino de muerte. Quiere decir que el camino que tal vez estás tomando el día de hoy te está llevando a tu destrucción, te está llevando a tu ruina. Y parece que todo va bien y todo es felicidad y todo es color de rosa, pero llega un punto en donde te topas con la verdad, en donde te das cuenta que solamente te está alejando más y más de Dios y te está destruyendo. No todos los caminos te llevan a Dios, y eso es algo que debemos entender a partir de ahí. No todos los caminos te van a acercar a Dios. Miren, quiero decirles que esto se vuelve algo incómodo para las personas, incluso hasta molesto. Pero quiero decirte algo. No todos los caminos que hay te van a llevar a Dios. Te prometen llevar a Dios, pero no es una realidad. Ten cuidado de qué camino o qué decisión estás tomando, porque ciertamente te puedes estar alejando de Él. Puedes ni siquiera conocerlo. Y alguno me preguntaría, ¿entonces solo el cristianismo salva? Yo le respondería, no, solo Jesucristo salva. Solo Dios tiene la capacidad y el poder para salvarnos. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos en su camino? ¿Conocemos cuál es el plan de salvación que Él tiene para nosotros? Él desea que nosotros le conozcamos de una manera personal. Miren, todas las religiones del mundo tratan de hacer difícil el acercarse a Dios. Pero Dios, a través de su palabra, nos dice que solamente a través de la fe, solamente a través de creer en Él, de confesar con nuestras palabras que Él es el Cristo, nuestro Señor, Él nos recibe, Él nos da salvación. Para muchas personas esto es algo imposible. ¿Cómo? O sea, solamente creyendo, solamente entregándome a Él, confesando mis pecados, ¿seré salvo? Sí. Perdón, pero las personas han hecho complicado el acercarse a Dios y no es así. Él facilitó las cosas en la cruz del Calvario. Él desea tener una relación personal contigo. Por eso debemos de aprender a tomar el camino correcto. ¿Cuál es ese camino? Bueno, Jesucristo. ¿No dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino más que Él. Así que a partir de ahora nosotros tenemos que tomar la decisión de seguirle. Y esto nos lleva a nuestra segunda enseñanza. Tracemos nuestra ruta.
Ya estamos en el camino correcto, ahora debemos de vivir conforme a ese camino. Esto es un desafío a todos aquellos que hemos seguido a Dios, que le conocemos, que le experimentamos de primera mano. Ciertamente Él desea que seamos diferentes, que cambiemos nuestra vida, que caminemos de su mano, que tengamos un corazón dispuesto. Pero a muchos de nosotros nos ha costado trabajo el entender esto. Vemos la vida cristiana como un reto imposible o difícil de seguir. Creemos que, es que seguir a Dios es muy complicado. Yo veo a todas las personas que están allá afuera en el mundo y son felices, están tranquilas. Perdón, pero no. De una manera superficial podrías pensar eso. Incluso hay algunos teólogos que utilizan este texto bíblico para hablar sobre la dificultad de ser cristiano. Pero yo creo, como muchos de los pastores de la red, que es cierto. Es más difícil no ser cristiano. Es más difícil no conocer a Dios. Es más difícil vivir aferrado a otras cosas que a Dios. Porque Dios vino a darnos libertad. Debemos entender lo siguiente. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús y caminar con Él, va a haber un cambio extraordinario en nuestra vida. ¿A qué se refiere eso? Bueno, se refiere a un cambio no solamente exterior, porque ciertamente muchos de nosotros podemos cambiar algo exterior, ¿verdad? Usted puede cambiar su look, puede cambiar que ya no dice groserías, puede cambiar que ya no toma, no sé, cualquier cosa, tal vez de una manera superficial o por un tiempo. Pero Jesús lo que busca es un cambio profundo en nuestro corazón, un cambio total, una actitud de vida. Dios nos capacita para hacer a un lado nuestro orgullo y egoísmo. Nos hace caminar en el discipulado. Y es cierto, hay riesgos cuando caminamos con Jesús. Pero entendamos que escoger el camino de Jesús nos llevará a un lugar mejor. Fíjense, ya lo habíamos citado, Juan 14:6 dice lo siguiente: Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Eso es una realidad de nuestra vida. Jesús vino a liberarnos. Miren, lejos de los prejuicios, porque en ocasiones creemos que la vida cristiana es difícil, porque lo hacemos como normas, reglas, estatutos, obligaciones, y estamos equivocados. El cristianismo es algo voluntario, algo que nos nace hacer por amor a Dios, por lo que Él hizo en nosotros. Quiero darte algunos ejemplos. Cuando entendamos esto, empezaremos a experimentar una vida práctica. No solo hacer lo correcto o hacer lo bueno. Tampoco solamente simpatizar con Jesús, sino convertirnos en verdaderos discípulos que viven sus enseñanzas. Mira, cuando eres cristiano y Dios te hace un desafío a tu vida, a cambiar algo, a transformar algo, a hacer algo diferente, nosotros voluntariamente decidimos dejar de hacerlo o empezar a hacerlo. Una mujer que ha tenido conflictos en su casa, que tiene problemas con su esposo, empieza a cumplir su rol dentro de la familia, empieza a hacer una ayuda idónea, empieza a aconsejar a su pareja, empieza a haber un sometimiento. Eso es lo que Dios le demanda en Efesios 5:22 al 23. A la mujer le hace un desafío radical en su vida, en su área. Al varón, no solo eso, también le enseña a amar a su esposa, a dar la vida como Cristo lo hizo por su iglesia. A verla como un vaso frágil. Cuando el varón empieza a estudiar su palabra, puede ver en Efesios 5:28 que debe de hacer esto. Mira, pongo eso como ejemplo, porque tal vez algún hombre o alguna mujer dice, yo ya no puedo, ya no quiero amarla, ya no quiero estar con él, ya estoy harto. Pero cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo y estamos en la ruta correcta, en el camino correcto, aceptamos el desafío que Dios nos ha dado. No como una condena, sino como un placer, porque entiendo que Él ha hecho algo mejor por mí. Lo que Él me está pidiendo es algo más extraordinario para mi vida, que tal vez no lo alcanzo a entender, pero debo de hacerlo. Es por eso que en 1 Corintios 7:2 les habla de la fidelidad a los esposos, que a pesar de las dificultades tienen una pertenencia. Me perteneces y te pertenezco. Somos uno mismo.
wow, wow, como dice la canción, ¿verdad? Cuando un hijo camina en el camino de Dios, cuando acepta el desafío a seguirle, acepta su discipulado, entonces aprende a honrar a sus padres. No lo ve como una obligación o como algo que tiene que hacer. Lo ve como un placer, como un deseo. Desea honrar a su padre. ¿Qué significa esto de honrar? Reconocer su trabajo, alabarle, vivir de tal manera que traiga honor a las personas. Nos enseña a los hombres a saber cómo comportarnos, a saber vivir íntegros. Enseña cada área de nuestra vida a no juzgar. Nos enseña a amarnos unos a otros, a perdonarnos, a restaurar relaciones, a pedir perdón, a buscar, a cambiar, a ayudar al necesitado, a amar al enemigo. Y todas estas cosas que el Señor nos está desafiando, lo hace con un propósito. Que lleguemos a la puerta. A esa puerta donde el Señor es la puerta. Donde un día estaremos con Él. Dejemos de ver la vida como una carga. Dejemos de ver a Dios como un verdugo. Al contrario, disfrutemos de esa vida que Él nos ha dado. Quiero contarles un testimonio que yo escuché durante la semana de un hermano que asistía a un grupo de AA. Y él fue expulsado, literal fue expulsado de ese grupo. Porque cuando se levantó al podio, ahí les dejan expresarse tal cual son. Él dijo lo siguiente: yo antes era alcohólico, pero ya no más. Todos a su alrededor le dijeron: no, lo dijiste mal, eres alcohólico. Y porque eso es una enfermedad, ¿no? Y estamos luchando con ella. Y él decía: no, yo ya no soy alcohólico. Cristo me liberó de eso. Qué padre es saber que Dios nos ha dado libertad. Qué padre es tener la confianza que lo que Dios hace en nuestra vida, nada lo puede cambiar. Ciertamente, si tú estás en una lucha, en un conflicto de una adicción, de un problema de identidad, de sexualidad, en un problema económico donde estés involucrado en una forma muy severa, en una forma de infidelidad, en una forma de familia destruida, no te preocupes. Aprende a caminar con Dios durante toda esta ruta y te aseguro que Dios irá trabajando en ti. Como vimos el día jueves en Oremos Salmos, la victoria se consigue de una forma. Ciertamente tal vez no tendremos victoria en nuestro problema, en nuestra dificultad, pero tendremos victoria cuando aprendemos a confiar en Dios, cuando aprendemos a depender de Dios, cuando aprendemos a confiar en Dios. Es ahí donde está nuestra verdadera victoria. Por eso el pasaje bíblico dice lo siguiente: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. El desafío es muy claro, hermanos. El camino es muy pequeño, muy angosto, porque realmente, como dice la Biblia, es para los valientes. Y me encantó una enseñanza o una reflexión que nos daba el pastor Misael en una reunión que teníamos, que él decía que en la iglesia donde iba antes, para entrar al púlpito o para entrar a donde estaba el bautisterio, había una puertita muy chiquita donde tenías que entrar agachado. Y él decía que tal vez la puerta estrecha era esa, cuando entras de rodillas en humildad a buscar a Dios. No sé si esa iglesia tenía la intención de dar esa enseñanza, pero me encantó cómo el pastor Misael lo contó. Y es una realidad. Tal vez a eso se refiere, donde nos humillamos, donde nos reconocemos necesitados de Dios. Por eso esta serie titulada Ruta tiene un desafío para nosotros. ¿Qué camino vas a tomar? ¿El camino fácil? ¿El camino que creemos que lleva a la felicidad? ¿O el camino que Dios quiere para nosotros? Les aseguro que esa es una mejor vida para nosotros. Experimenta a Dios en cada momento de tu vida. Permíteme orar. Amado Padre, cuántas gracias te doy porque eres bueno, eterno y maravilloso. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, permite que estemos en el camino correcto, que hagamos las cosas correctamente. Te necesitamos. Te pido, Señor, por cada una de las personas que está viendo este culto, Señor. Si no ha entregado su vida a ti, que lo haga en este momento, Padre.
que reconozca que te necesita, que reconozca que necesita que tú estés con Él, Padre, a partir de ahora. Que confiese que tú eres nuestro Señor y Salvador. Padre, y si ya hemos creído en Cristo, te pido por aquellos que estaremos en el camino, Señor, que sepamos identificar en qué camino estamos, qué ruta hemos tomado. Y Señor, ayúdanos a saber aceptar cada desafío que tú tienes para nuestra vida. Todo eso te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi corazón es tu hogar, pues tú me enseñaste a amar. Si yo te ignoraba, tu amor me buscaba. Hoy ya probé de tu amor, soy solo tuya, Señor, tuya, mi Cristo, totalmente tuya. Tu amor en mi ser se desborda y hasta el fin te daré toda gloria. Perfecto amor no se rinde nunca, nunca. Tu perdón, Señor, ha cambiado todo, todo. Por ti los días son mejores, sin ti. Para siempre quiero estar en tu perfecto amor. Y aunque problemas vendrán, nada me va a separar de tus promesas. Tú nunca me sueltas. Tu amor en mi ser se desborda y hasta el fin te daré, yo te daré gloria a ti. Tu perfecto amor no se rinde nunca, nunca. Tu perdón, Señor, ha cambiado todo, todo. Por ti mis días son mejores, sin ti. Para siempre quiero estar, yo tuya soy, haz de mí lo que quieras, haz tu hogar en mi ser para siempre. Oh, para siempre.